¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no van más allá del techo? Como si el cielo, que antes parecía tan cercano, ahora estuviera sellado. Clive Staples Lewis llamaba a esto la experiencia de la ausencia divina. Ese silencio que duele más que cualquier respuesta negativa. ¿Y si ese silencio no es solo una fase, sino una advertencia? ¿Y si Dios, de hecho, está tratando de mostrarte que algo dentro de ti está bloqueando esa relación? No porque Él se haya alejado por capricho, sino porque tu voz poco a poco dejó de ser escuchada entre tantos ruidos y quizás entre tantas máscaras. Lewis nunca idealizó la fe. Para él, la oración no era un micrófono mágico que activaba bendiciones instantáneas, sino un vínculo vivo que exigía verdad, arrepentimiento y, sobre todo, vulnerabilidad. Y cuando esa conexión se rompe, no siempre es culpa de las circunstancias o del tiempo de Dios. A veces, el problema está en un alma endurecida, en el orgullo disfrazado de piedad o en la indiferencia maquillada de rutina religiosa. Es allí donde muchos se pierden, confunden silencio con abandono, cuando en realidad es una invitación a una reforma interior. Si llegaste hasta aquí con la sensación de que Dios está ignorando tus palabras, no ignores tú también las señales. Lewis creía que, más que respuestas, Dios nos envía diagnósticos, señales espirituales profundas que exponen grietas invisibles, señales que no vienen a condenar, sino a sanar. Y de eso trata este video, las 5 señales más serias de que Dios podría haber dejado de escucharte, y cómo, por gracia, aún puedes restaurar ese lazo antes de que sea demasiado tarde. Quédate conmigo hasta el final, porque quizás, en este mismo momento, el silencio que más te asusta sea en realidad el susurro más misericordioso que Dios podría darte. Primera señal: oras, pero no te entregas. Lewis decía que orar no es cambiar a Dios, es permitirnos ser cambiados por Él. Y aún así, muchas personas doblan sus rodillas, pero no su corazón. La primera señal de que Dios podría haber dejado de escuchar tus oraciones es cuando la oración se convierte en una actuación, palabras repetidas, frases bonitas, pero sin entrega verdadera. Hablas, pero no te desnudas delante de Dios. Clamas, pero no te rindes. Es como golpear la puerta de un hospital, pero esconder la herida. Lewis advertía sobre lo que él llamaba el orgullo disfrazado de devoción. A veces oramos más para mantener nuestra imagen de espirituales que por necesidad real. Cuando oramos queriendo convencer a Dios o convencernos a nosotros mismos, algo se rompe. La oración deja de ser un puente y se convierte en una barrera. Y Dios, que ve el corazón desnudo, guarda silencio. No por desprecio, sino porque la máscara impide la comunión. Ese silencio no es castigo, es revelación. Es Dios diciendo: solo puedo acercarme a lo que es verdadero. Y si tu oración está llena de palabras pero vacía de alma, puede que estés hablando solo. La buena noticia: el mismo silencio que denuncia también invita al regreso. Dios está a la puerta, pero solo entra donde hay verdad. Como enseñaba Lewis, el cristianismo es, sobre todo, una rendición. Por eso examina ahora cómo estás orando. ¿Hablas con Dios o solo hablas sobre Él? ¿Oras con sinceridad o con guión? El corazón que Dios escucha es aquel que se quiebra, que tiembla, que sangra. Porque Él no rechaza lo real, incluso cuando viene herido. Al contrario, ese tipo de oración es la que rasga los cielos. Pero todo comienza con una entrega verdadera. Antes de pasar a la siguiente señal, detente y pregúntate con valentía: ¿mis oraciones tienen olor a verdad o a disfraz? Dios no guarda silencio por placer, guarda silencio para sanarnos. Y tal vez este sea el comienzo de tu sanidad. Segunda señal:
Quieres respuestas, pero no toleras la corrección. Para Lewis, la oración era un diálogo, no una lista de deseos. Y en ese diálogo, muchas veces, Dios responde con verdades que no queremos oír. La segunda señal de que Dios podría haber dejado de escucharte es cuando tu corazón se cierra a las correcciones divinas. Quieres milagros, pero no aceptas cambios. Pides puertas abiertas, pero ignoras las advertencias que te llaman a retroceder. Lewis solía decir que Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Y cuando Él grita, no siempre lo hace con bendiciones. A veces lo hace con confrontaciones. El problema es que hay muchos cristianos que dicen tener intimidad con Dios, pero huyen de Él cada vez que Él exige transformación. Cuando rechazamos el proceso, perdemos el privilegio de la escucha. No hay comunión verdadera con Dios, donde no hay disposición al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, según Lewis, es el inicio del camino de regreso. No tiene sentido pedir dirección si no estás dispuesto a cambiar de ruta. Dios no alimenta la rebeldía espiritual. Él guarda silencio hasta que el corazón esté listo para escuchar, hasta que dejes de pedir respuestas y empieces a pedir corrección. Si Dios parece estar en silencio contigo, tal vez sea porque ya habló y tú no quisiste escuchar, y ahora Él espera que regreses, que te rindas, que reconozcas que no se trata de convencer a Dios de que te bendiga, sino de permitirle que te moldee. Ese es el verdadero milagro, cuando un corazón resistente finalmente aprende a obedecer. Quien se niega a ser corregido por Dios, se está alejando de Él incluso mientras ora, y Dios, como un padre que ama profundamente, a veces guarda silencio, hasta que el hijo vuelve a escuchar. Tercera señal, tu fe se volvió rutina, y ya no es una relación. Hay un punto en el que la fe muere sin que nadie lo note. Continúa con las mismas palabras, los mismos gestos, los mismos rituales, pero sin vida. Lewis advertía sobre el automatismo espiritual, esa práctica religiosa que hace todo correcto, pero con el corazón completamente ausente. Esta es la tercera señal. Todavía oras, pero solo porque te acostumbraste. No por hambre, sino por hábito. Es un tipo de fe que canta sin adorar, lee sin meditar, ayuna sin propósito. Todo se mantiene externo, pulido, respetable. Pero por dentro, el alma está dormida. Y Dios, que busca adoradores en espíritu y en verdad, se aleja de toda religiosidad vacía. Lewis veía esto como una de las mayores tragedias de la vida cristiana, perder la esencia, pero mantener la fachada. El silencio de Dios, en este caso, es una advertencia. Estás haciendo todo, menos buscarme. Él no quiere rituales mecánicos, Él quiere intimidad. El cristianismo para Lewis era una relación con una persona viva, con Cristo. Si esa relación muere, incluso las oraciones más largas se vuelven solo ruido, y el cielo se cierra. Tal vez todavía asistas a los cultos, todavía recites versículos, todavía hables sobre Dios, pero la última vez que sentiste su presencia fue hace meses, o incluso años. Eso no es normal. No es una fase, es una alerta. Y como decía Lewis, es mejor un ateo sincero que un religioso que vive de fachada, porque Dios solo se encuentra donde hay verdad. Aunque duela, no tengas miedo de admitir que tu fe se ha enfriado. Dios ya lo sabe, y aún así, Él te espera. Su silencio puede ser precisamente el empujón que tu alma necesita para despertar de nuevo. Cuarta señal. Oras, pero sigues alimentando el pecado. Para Lewis, el pecado no era solo un error moral, era una distancia espiritual. Era como construir un muro entre tú y Dios, ladrillo por ladrillo. La cuarta señal de que Él puede haber dejado de escucharte es esta. Oras, pero mantienes dentro de ti pecados escondidos, justificados o incluso celebrados.
y el cielo no se mezcla con la oscuridad que te niegas a soltar. Luis decía que el pecado es como el cáncer del alma. Si no se trata, lo consume todo. Muchos cristianos se engañan creyendo que Dios seguirá bendiciendo sus oraciones mientras persisten en desobedecer. Pero Dios no negocia con la oscuridad. Él ama al pecador, pero odia aquello que lo destruye. Y cuando tú amas lo que Dios aborrece, la comunión se rompe. No se trata de perfección, sino de disposición. El problema es cuando el pecado se vuelve estilo de vida, cuando la mentira se convierte en herramienta, cuando el vicio se vuelve refugio, cuando el orgullo se convierte en identidad, y aún así, sigues orando. Entonces Dios guarda silencio, no por venganza, sino por misericordia, para que entiendas que Él no puede unirse a lo que te está matando. Es doloroso reconocerlo, pero necesario. Lewis creía que la verdadera sanidad comienza con el dolor de la confesión. El silencio de Dios, en este caso, es la oportunidad de confrontarte y purificarte, de dejar a un lado las excusas y volver a ser alguien íntegro delante de Él. No hay nada más poderoso que un alma que, incluso en pecado, decide decir: Señor, no puedo solo, pero quiero volver. Esa oración, Dios siempre la escucha. Quinta señal. Oras, pero perdiste el temor. El temor del Señor para Lewis no era un miedo servil, era reverencia. Era esa conciencia profunda de estar frente al Santo. La quinta señal de que Dios puede haberse callado es esta. Oras, pero ya no tiemblas. Ya no te conmueves, ya no lloras. Su presencia se volvió común y lo extraordinario, ordinario. Cuando perdemos el temor, banalizamos lo sagrado. Oramos de cualquier forma. Hablamos con el Creador del universo como si fuera un operador de emergencias espirituales. Lewis veía esto como el comienzo del declive espiritual. Cuando tratamos a Dios como un accesorio y no como una autoridad. Y Dios, que es amor, también es fuego consumidor. Ese tipo de frialdad espiritual lo contamina todo. La oración se vuelve una obligación, la alabanza una actuación y la palabra una simple opinión. Y Dios, en su santidad, se aleja, porque Él no comparte espacio con la irreverencia. Su silencio entonces no es ausencia, es juicio. Es un llamado para despertar lo que se ha perdido. Pero incluso en eso, hay gracia. Porque si hoy reconoces que perdiste el temor, eso ya es el Espíritu despertándote. Lewis creía profundamente en la posibilidad de comenzar de nuevo, siempre que haya un arrepentimiento sincero. No importa cuánto tiempo lleves lejos, Dios aún quiere escucharte, pero solo si estás dispuesto a inclinarte. Volver a temer a Dios es volver a escucharlo, es arrodillarse de verdad. Y cuando eso sucede, el cielo se vuelve a abrir. Porque Dios nunca dejó de amarte, solo espera que vuelvas a respetarlo como Él merece. Tal vez te sentiste identificado con más de una de estas 5 señales. Tal vez, mientras escuchabas, sentiste ese nudo en el pecho. Un recuerdo doloroso, una oración olvidada, una confesión postergada. Eso no es casualidad. Lewis creía que Dios incluso usa el silencio para hablar, y que muchas veces es en el eco de una ausencia cuando el alma comienza a escuchar de verdad. Si sentiste incomodidad, no huyas. Es el Espíritu tocando heridas que necesitan ser sanadas, no para humillarte, sino para restaurarte. Lewis decía que el cristiano no es quien nunca se aleja, sino quien siempre regresa. Y Dios, en su misericordia, jamás se cansa de escuchar a un corazón quebrantado. Aunque el cielo haya parecido cerrado hasta ahora, una simple decisión, hoy, puede reabrir esa comunión. Todo comienza con sinceridad, con arrepentimiento, con el valor de decir: Señor, reconozco dónde me perdí y quiero volver. Ese clamor, aunque sea un susurro, rompe cualquier silencio. No esperes sentirlo todo.
ni entenderlo todo. La fe, según Lewis, es seguir sembrando semillas incluso cuando el cielo está nublado, porque tarde o temprano la respuesta llega. No en el tiempo de la ansiedad, sino en el tiempo de la eternidad. Dios no ha dejado de escucharte. Tal vez solo esté esperando que vuelvas a hablar con el corazón desnudo, sin juegos, sin máscaras, sin resistencia. Y cuando eso ocurre, el silencio se convierte en abrazo. Que este video haya sido más que una advertencia, que haya sido un espejo. Y si, al mirarlo, viste algo que necesita cambiar, no lo postergues. Dios no guarda silencio por odio, guarda silencio por amor. Y a veces, el mayor milagro no es oír su voz, sino darte cuenta de que Él aún está oyendo la tuya. La eternidad comienza cuando un corazón cansado decide confiar. Una vez más. Si este mensaje habló contigo, cuéntanos en los comentarios cuál de estas 5 señales más te confrontó o te despertó. Dale me gusta al video para que pueda llegar a más personas y, si aún no te has suscrito, únete a nosotros en este camino de verdad y profundidad. Aquí no fingimos que todo está bien. Buscamos juntos al Dios que sigue hablando, incluso cuando guarda silencio.